Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Para nosotros es un placer inmenso estar con ustedes a esta hora con la misión de que ustedes salgan bien informados desde su casa con las principales noticias nacionales e internacionales, analizadas, comentadas con el estilo y las características de cada uno de los integrantes de este equipo. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de los canales de Boreal Televisión en cualquier rinconcito de la República Dominicana, así como también en el exterior a través de nuestras plataformas, sistemas de cables y aplicaciones digitales. Martes 13, martes 13. Hoy los buenos días y la bienvenida a nuestros compañeros, camaradas, Danilo Basilio, Randy Ortiz y Miguel Torres. Saludos, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Ya comencé a patinar, comenzó a joderme el internet desde antes de empezar. Buenos días, compañeros. Aquí estamos para trabajar. Ojalá la tecnología no nos haga una jugarreta, una mala jugada y poder cumplir con el compromiso de informar y de comentar las noticias más importantes del día. Compañeros, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días, Tahualpa. Muy buenos días, Miguel Torres. Qué bueno que nos acompañan en esta jornada en que prometemos llevarle a todos nuestros televidentes una visión de lo que ocurre aquí y lo que pasa en el resto del mundo. Buenos días. Saludos, un privilegio para mí estar con este gran equipo de comunicadores haciendo cosas positivas. Atahualpa Ramírez, Cristian Acevedo, Danilo Basilio, Randy Ortiz. Un honor compartir con ustedes esta mañana del martes. Vamos a tener un gran programa hoy, martes. Mañana Boreal está en el aire. Tú sabes que gocé mucho de esta madrugada con el caso ese de Medusa, porque van saliendo datos que en realidad son risibles. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que él fue a entregarse. Yo no sabía que me estaban persiguiendo. Sin embargo, Jenny Berenice Reynoso dio a conocer ayer que cuando lo estaban investigando y que fueron a hacer un allanamiento, cuando abrieron una caja fuerte había un racimo de plátanos. O sea, que tal parece que Jean Alain Rodríguez le hizo una mala jugada. Esto es lo que van a encontrar, un racimo de plátanos. Claro, eso es para reírse, pero lo que no es para reírse es la información, la imputación que hace Jenny Berenice Reynoso como representante del Ministerio Público de que la data histórica de la Procuraduría General de la República fue borrada en más de un 80%. O sea, todo lo que es dato de la historia de la Procuraduría General de la República se borró, se dañó en más de un 80%. Para darle información hay que decirle a la teleaudiencia que la jueza que estaba instruyendo el caso de la medida de coerción se reservó el fallo para esta tarde a las 3. O sea, esta tarde a las 3 vamos a ver si acoge la petición del Ministerio Público que solicitó prisión preventiva y que el caso fuera declarado complejo, que la prisión preventiva fuera de 18 meses. Bueno, esa tenemos de ese lado. Del Ministerio Público, pero también tenemos el... Randy, ¿no habrá cogido la cuerda del Ministerio Público cuando vio ese relajo de Jean Alain de meterle en una caja fuerte un racimo de plátano? Es una burla eso. De burla. Eso te dice a ti la calaña de gente que, independientemente de su estatus económico, porque
es como quien dice, esto es lo que van a encontrar, porque él sabía que iban a ir allá. Él era el jefe del Ministerio Público. Él le sigue llamando al caso, el caso Sancocho. No Medusa, no, Sancocho se llama. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener, mire, aunque usted esté en la peor de las situaciones, usted tiene que mantener la compostura. Cuando usted ha tenido sobre sus hombros el peso de una responsabilidad tan alta como ser la cabeza del órgano del Estado que se dedica a proteger a los demás de los delincuentes y que usted tiene como tarea principal buscar a aquellos que han violado la ley a nombre de uno de los poderes del Estado, del Poder Ejecutivo, para ponerlo a disposición de la justicia. ¿Serán inocentes? ¿Serán culpables? Si son culpables, ¿cuál es la pena? Ya eso lo determina la justicia, pero usted le habrá dado a la sociedad la seguridad de que un órgano con arreglo a la Constitución y las leyes le protege, le protege, persigue al que lo acecha con la nocturnidad penetrando a su hogar, o le arrebata en la calle, o lo hiere, o lo mata, o viola cualquier ley, aunque sea del ordenamiento económico, comercial, industrial, del índole que sea. Y cuando usted mismo asalta el poder, y cuando usted lo investiguen, aún fuera usted inocente, porque bueno, no han sido condenados, son imputados, pero no son condenados. Usted lo que hace es que tiene una capacidad de burla infinita. Usted ha perdido la compostura y ha perdido ante la opinión pública el donaire, la condición de ciudadano que merece estar al frente de un órgano de esa naturaleza. Porque un empleo, señores, no es más que una oportunidad que usted tiene entre los iguales de servir usted a toda la sociedad. Sociedad que confía en usted. Y no solo confía, sino que hay reglas para ese ejercicio. Reglas de comportamiento obligatorio, pero hay esa sutileza que es la ética. Yo lo voy a hacer bien, independientemente de que me lo exijan, solo porque es mi deber hacerlo bien, por amor propio. Entonces tenemos a este joven, un dandy de la sociedad de corruptos, ¿verdad? Que hizo de todo. Y ahí está donde tiene que estar. En la picota pública, se decía antes, ¿verdad? En la picota pública. Entrando como un lance de baloncesto cuando no topa del aro, que le dicen sin arruga. Ustedes saben a dónde. Al zafacón de la historia. Mira qué lindo. En el zafacón de la historia sin arruga ha entrado una gente que sepamos. Usted sabe lo que, bueno, yo entiendo, Danilo es el abogado del grupo y sabe que en los tribunales tienen que, la documentación física escrita en papel está ahí. Pero la dinámica de la sociedad hace que para los trámites, para facilitar una serie de cosas, se ha automatizado todo con arreglo a la informática, para que todo aparezca en el momento, en el segundo, para que se tenga un acceso fácil, para que la memoria histórica esté ahí disponible para cuando se requiera. Y usted desbarata eso, ¿para qué? Para hacer lento el proceso. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, ocurre lo siguiente, Danilo, tú recordarás, aquí en Santiago pasó varias veces que gente de cierto prestigio económico y social, pero que tenían imputaciones por violar niños y cosas de esas, mandaban, le pagaban a un ratero, cuando el Palacio de Justicia estaba ahí en la calle San Luis, ¿verdad?, a que se metiera de noche y se robara el expediente físico y lo desapareciera. Sí. Y como no hay informática, entonces la informática suple la oposición. ¿Cuántas veces en algunos lugares, en Salcedo una vez se quemó el registro civil? Ríase ustedes, para una gente reconstruir eso. Yo tengo en mi familia experiencia personal en eso, de cómo hubo que reconstruir de miembros de mi familia que eran de Salcedo el daño de nacimiento para su vida.
Quiere decir que esa bellaquería no fue simple, no fue simple. ¿Quién sabe ahora si usted va a buscar, bueno, vamos a buscar el expediente físico de fulano de tal que tiene un asunto pendiente? No, desapareció también. Porque no me diga a mí nadie que desaparecieron la data de los archivos, de los discos duros, y no iban a desaparecer la parte física del expediente. Y los libros de registro, quién sabe cómo lo... Esa es una imputación grave. Esa es una imputación grave. ¿Y qué pasó? Atahualpa no vino hoy. Bueno, estoy dejando que ustedes terminen. No, yo lo veo en el montículo ahí haciendo, ¿cómo es? A donde calientan los piches. Haciendo Lo veo ahí. Estoy dejando porque ustedes terminen de hacer su exposición para no interrumpir, pero voy a agregar un solo dato sobre el famoso racimo de plátano. Hay cosas que podrían resultar graciosas y burlescas, pero una acción de esa naturaleza en nada favorece la causa de Jean Alain Rodríguez. En nada. Tal como decía Jenny Berenice en el día de ayer, el conocimiento que él aceptó que tiene de la investigación que se le estaba llevando a cabo a su gestión y a él en lo personal, es una de las causas más motivadoras para que le acepten la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público, que es prisión preventiva de 18 meses y la declaratoria de complejidad del caso. Ese elemento de que, bueno, fueron a la oficina, que con su presencia lo estaban interrogando y le dijeron, nosotros queremos que usted nos acompañe a su oficina para abrir una caja fuerte que hay allá. Así como no. Así como no. Vamos para allá. Él, sabiendo lo que había en la caja fuerte, era una especie de burlarse de los fiscales. Y eso en nada, absolutamente en nada, le favorece a su causa. Porque la misma jueza puede entender que él dijo que ahí en esa caja fuerte habían documentos y él los sustituyó por un racimo de plátano. Conocedor de que le iban a hacer el allanamiento, de que lo estaban investigando. De que le estaban investigando, y eso es una distracción de pruebas y una obstrucción a la investigación. Con esos elementos ya es suficiente para decir, este señor no puede esperar el proceso en libertad, porque si hizo esa parte, va a alterar todo. Va a alterar todo que otra cosa no ha alterado. Entonces, esas son de las acciones estúpidas y que quizás déjame ganar el humor de la sociedad y decirle, vea lo que encontraron, un racimo de plátano. Por poco no puso otra cosa que fuera más desagradable, porque tal vez pudo haberlo puesto, ¿verdad? Primera vez que veo un racimo de plátano en una caja fuerte. Pero porque no, caja fuerte es para guardar cualquier cosa, ¿verdad? Sí, pero eso ahí el humor ni siquiera es negro. Es un humor estúpido. Exacto. Igual que el intento de salida de él del país con una salida rápida. Supuestamente se iba no sé qué cosa para allá afuera, no sé si era chequear o lo que sea, pero eso también pone en evidencia que el conocimiento de la investigación que se le estaba haciendo por parte de Jean Alain Rodríguez le hizo pensar en poner pies en polvorosa, como hizo uno de los principales imputados junto a él, en el caso Medusa. O sea, yo dudo que no sea acogida la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público. Innegablemente que, así como torpe fue torpe habría que ponerlo entre comillas, torpe la investigación de Odebrecht, porque fue sumamente inteligente, muy selectiva, muy escogida, saco esta, dejo este, pongo este aquí y después lo obligo a hacer tal cosa. Entonces, la suerte de Jean Alain, independientemente de que él dice que lo que quiere es justicia y que el proceso se lleve con justicia y no con venganza
y ayer en su participación reiteró sus excusas por el trato que le dio a doña Miriam, pero ahora no, cada vez que puede hablar dice, yo reconozco que me equivoqué, que no debía actuar de esa manera, pero mientras él estaba en el trono, no se acordaba de los infelices mortales, y él era el rey, él era el monarca. Exacto. El hombre que andaba como un pepillito todo el tiempo, ayer lo vimos de otra manera. Eso es lo que quería aportar. Tenía un proyecto presidencial. Tenía un proyecto para promoverse como candidato a la presidencia. Sí, pero miren, entonces ese monarca Atahualpa ha pasado de ser Yanalán primero a Yanalán Mangú. O como decía Reinaldo Filpo, cuando un bateador daba un jonrón y después en el próximo turno se ponchaba, él decía, pasó de lo sublime a lo ridículo. Bueno, miren, hay varios temas que están sobre el tapete. El tema de la vacunación y todo lo que se ha estado hablando sobre las personas que no se han vacunado y que son las personas con mayores riesgos de contraer las distintas variantes que andan circulando en el mundo. Pero también está el caso de Cuba, que evidentemente con un seguimiento mediático alto desde las principales cadenas norteamericanas, que son las que más influencia tienen en esta parte occidental, han hecho análisis de todos los colores y de todos los calibres. Y bueno, ayer veía unos reportajes que hacía una de las cadenas de televisión de Estados Unidos con parte del exilio cubano en Miami. Y yo recuerdo que acostumbraba durante un tiempo a almorzar en la carreta de la calle 8 de Miami. Y ahí todos los días iban parte del exilio cubano a sentarse a decir que, bueno, ya sí es verdad, de hoy no pasa el caballo, el Fidel de hoy, ya tenemos la seguridad. Y eso era todos los días, de esa diáspora cubana que se daba cita ahí, en ese restaurante, igual que en otros lugares. Y asimismo ya ayer se hablaba de que por fin ya se acabó el régimen cubano, ya no hay vuelta atrás. Y ya, miren, el que hable de esa naturaleza no conoce cómo funciona el Estado cubano y la sustentación que tiene. Se cayó el gobierno. La revolución cubana. Y ahora se han conjugado tres elementos que innegablemente han creado una situación difícil para el pueblo cubano, y es la falta de alimentos, la falta de camas y de hospitales para atender a un rebrote extraordinario en Cuba del COVID-19, la situación económica, la falta de energía por combustible y innegablemente también por algunas medidas erróneas que ha adoptado el gobierno cubano. Y como decía ayer, la falta del liderazgo histórico que significó, por ejemplo, la participación de Fidel Castro en 1994, cuando el maleconazo, que los ánimos se aplacaron con la sola visita de Fidel al medio de las manifestaciones, y se paró y habló y ahí se calmó todo. No es lo mismo ahora porque no hay ese liderazgo histórico, pero las estructuras son demasiado fuertes para pensar que esto es que la primavera que se va a llevar al gobierno cubano. Innegablemente. Tengo la información, Atahualpa, de que Díaz-Canel, en el sector donde comenzaron las movilizaciones, se apareció en persona a conversar con él. Díaz-Canel estaba ahí. Sí, marchó con los revolucionarios porque dijo que las calles son de los revolucionarios, de la revolución. Pero quería decir esto porque muchos están pensando que ya esta es la primavera árabe que está llegando a Cuba. Innegablemente el gobierno sabe que esta situación tiene que cortarla
De hecho, como lo ha estado haciendo, suspendió todo lo que es Internet, bajará alguna línea en torno a las medidas económicas, flexibilizará de alguna manera y seguirá. Usted estará de acuerdo o no con el sistema de gobierno cubano, pero también usted tiene que ver un pueblo que tiene más de 60 años, 62 años, con un sistema de gobierno que ha aguantado todas las presiones que se le han podido hacer a un país y está ahí. Y no estamos hablando de un invento, de que alguien se quedó, no, es toda una generación que está formada y que está ahora, por estos elementos que se le han presentado, explotando, manifestando su pesar, su desacuerdo, pero recordemos que Cuba no tiene tradición tampoco de movilizaciones y de protestas. No hay un líder en la oposición por el que usted pueda señalar lo que aglutine a la sociedad cubana. No. No lo hay. No lo hay. Randy, cuando yo te llamé a ti ayer, que hablé con tu mujer, sí, para invitarte a ver a Díaz Canel, que sí, estaba en la televisión cubana dando las explicaciones. incluso Y yo... me sorprendí, porque a veces uno se pierde en lo claro. Uno habla del bloqueo, que la mayoría de los países del mundo pidieron en la ONU que se levante el bloqueo, le está impidiendo a Cuba conseguir jeringuillas para llegar. Jeringuillas. Y están locos por conseguir respiradores artificiales y nadie se lo vende porque Estados Unidos lo prohíbe. El país que le vende jeringuilla a Cuba, Estados Unidos lo sanciona. Y es verdad lo que decía alguien interesado que decía, la mejor forma de ayudar a Cuba de manera humanitaria es levantar el bloqueo. Que puedan negociar con el país que ellos quieran. Y no solo eso, sino que también es quitarle la excusa al gobierno, como dicen los analistas. No, que todo se lo pega al bloqueo, pero ¿por qué no le compran a China? Pero si el bloqueo no ha dado resultados, quítenselo y quítenle la excusa a Cuba. Claro. Ya no hay bloqueo. Vamos a ver qué ustedes van a hacer. Hay algo más, hay algo más. Los países que votan, que son la mayoría, porque solo en contra en la última asamblea votaron 2, Estados Unidos e Israel, y como 3 abstenciones. Después el resto del mundo votó a favor. Pidiendo que levanten el bloqueo. Danilo, dame un chance. Yo recuerdo cuando a Leonel Fernández, siendo presidente, los que hoy son en gobierno, lo mataron porque restableció las relaciones diplomáticas y consulares y de negocio con Cuba. Y cuando Leonel lo hizo, nada más habían como 3 países de América que estaban pendientes, República Dominicana, El Salvador y no sé cuál más. México, que nunca la rompieron. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Esos países que votan, si ya están de acuerdo con que se le levante el bloqueo, ¿cuál es el temor universal a los Estados Unidos? Porque yo entiendo que Estados Unidos, si yo negocio con Cuba, me bloquea a mí. Danilo negocia con Cuba, que es otra nación, lo bloquea. Atahualpa es otra nación y lo bloquea. Pero si el mundo entero, que en la ONU vote por el levantamiento, y son mayoría, que es una forma de votar, si cada uno de esos países decide negociar con Cuba, ya no quitaron el bloqueo, porque a mí me parece que es una posición de doble moral, votar por el bloqueo, pero no quitarlo. Porque si yo como nación voté contra el bloqueo, yo debo entonces en la práctica, si somos mayoría, quitarlo. Yo me pregunto, ¿qué le pesa a China en este momento? Entregarle 300 camas de hospitales a Cuba. O 1 millón de jeringuillas. Medicamentos que necesita para el COVID. Y hacer inversiones. Y usar a Cuba como punta de lanza de negocio en estos alrededores. Pero lo mismo puedo decir de Rusia. Rusia dirá, bueno, yo cumplí durante años y años supliéndolo. Venezuela lo ha estado supliendo. Pero ¿qué pasa? La propia Venezuela ya tiene una especie de bloqueo. Tiene un bloqueo también. Pero el resto del mundo, es más, hay empresas norteamericanas
que nunca dejaron de negociar con Cuba. Increíble, empresas norteamericanas de sectores que no juegan con su cuarto, que le venden a quien le compran. Lo que pasa es que Cuba no es un mercado tan importante. Pero España, el turismo en España, el turismo abierto, el que ya no son los hoteles de Cuba, sino que ya se aceptó la inversión extranjera en el turismo, son españoles. Son españoles. Son la gente, yo te voy a decir una cosa, uno está ligado a España, le dice la madre patria, pero España hay que reconocerle que España tiene los comerciantes más audaces que hay. Los grandes supermercados de la República Dominicana, siendo esta una economía débil, búscala que todos son de familia de españoles. Sí. Y otros negocios más de esa categoría. Entonces yo lo que no entiendo el mundo, ¿cómo es que tú votas a favor de un bloqueo? Queda ciento qué sé yo cuántos países a dos y no levantan el bloqueo. Bueno, ya votamos en contra, ya somos mayoría. Tú tienes mucha razón porque Estados Unidos no puede sancionar al mundo entero. Bueno, la famosa frase... Estados Unidos, pero mira qué cosa no hemos encontrado nosotros ahora. Y a propósito de Estados Unidos, para dar un brinco para otro tema, agarrando a Estados Unidos. Me va a dar un ching ahí. Para que me dé un ching. Está decidiendo si manda tropas o no a Haití. La secretaria de prensa de Estados Unidos, Jen Psaki, dice que no se descarta que Estados Unidos satisfaga la petición que han hecho distintas autoridades haitianas de que envíen no solo recursos, sino tropas también. Ella lo dijo como respuesta a preguntas de periodistas en ese sentido. Y ella considera que lo que deja claro el viaje a Cuba de representantes norteamericanos es Haití. Lo que no quedaría claro no es no mandar tropas, parece que Estados Unidos está en eso, sino que como que ellos no vislumbran, luego de enviar las tropas, cuál sería la dirección política que quedaría. Y tienes razón, ese tipo de razonamiento, porque el problema de Haití es que tuvo como 15 años con la ONU, no Estados Unidos, la ONU entero, ahí tratando de restablecer una estructura de dirección que pudiera en lo adelante seguir por sí mismo. Y esa estructura lo único que consiguió fue dejar entrenados como 600 policías para que no mataran al presidente. Y finalmente mataron al presidente. Entonces, ese país está compuesto por grupos de poder que toman decisiones. El presidente es casi una figura decorativa en la medida que responda a grupos en particular. Le va bien. Los presidentes en Haití duran hasta que el grupo contrario al grupo hegemónico que apoya el presidente de turno logre más poder que el anterior. Entonces no se vislumbra nada. Haití es un país que no crece en ningún sentido. Nada más crece en número de ciudadanos llenos de hambre cada vez, presionando, yendo a distintas partes del mundo donde los votan, como en Chile, que los ha ido votando, lo ha ido sacando donde quiera que va. Hasta José Martí, en aquel entonces, ya tenía una actitud con los haitianos respecto a su incapacidad demostrada de no organizarse. No es que Haití sea pobre, es precisamente esa pobreza tiene a gran parte del mundo en una actitud de colaboración, de pena, de qué va a pasar con ellos. Pero Haití cada vez menos productivo, cada vez más en un desierto, cada vez una cantidad de personas sin una lógica de desarrollo. El país más pobre de América y uno de los 5 más pobres del planeta. Y no hay nada que haga cambiar eso, ni con la ayuda de la ONU, ni con países vecinos, y mucho menos con Francia, que fue el que esclavizó en su época a africanos que trajo y de donde se deriva la población haitiana, sin que Francia haga nada serio, que no fuera aquella vez hacerle un cerco y cobrarle lo que según Francia perdió
cuando los haitianos se liberaron del yugo y de la esclavitud de los franceses contra esa nación, que contra toda lógica ven en Francia la madre patria. Oye, quiere ser hijo de una madre tan malditica, para decirlo en lenguaje popular, ¿verdad? Entonces, ahí no sabemos qué va a pasar, pero nosotros que estamos en la orilla, que estamos acá, eso es lo que se llama una maldita madre. Exacto. Entonces, eso no tiene punto de comparación, pero vamos a ver qué hace Estados Unidos. Ahora, el temor mío es que, como pasó aquí en el 65, que los norteamericanos iban a, creo que 42ª, no sé cuál, tropa aerotransportada, iba para Vietnam, y aquí estalló una guerra para restituir un gobierno legítimo. Y doblaron para acá. Doblaron para acá. Y no vaya a ser cosa que manden una para Haití y por casualidad caiga en Cuba. Porque entonces sí es verdad que vamos a tener... Bueno, amigo. Bueno. Oye, Randy, Atahualpa, Danilo, amigos que nos están viendo. Yo, en medio de toda esta situación de escasez en Cuba, volviendo al caso de la hermana Inca, no ha habido transformación, no ha habido reformas. Por ejemplo, la generalización de las tiendas de pago exclusivo en divisas. Eso es deshumanizante, eso es excluyente. El cubano no puede ir a una de esas tiendas de expendio de productos de cierta calidad. Tienen que ir a mercados, a algunos productos, rubros que ellos producen, a algunos productos. Hay que decir que Cuba tuvo en un momento determinado un turismo de salud admirable. Es increíble cómo una gran cantidad de ciudadanos que no encontraban especialización en problemas de salud específicos no iban a Estados Unidos, iban a Cuba a curarse. Oye, con unos resultados óptimos. ¿Dónde ha ido a parar esos beneficios de ese turismo de salud? Ahora mismo ellos en medio de esta pandemia le ha tocado muy duro. Sin embargo, están creando vacunas. En medio de esta crisis están creando vacunas. Naturalmente que tenemos que tratar de recoger la frase aquella que dijo Juan Pablo II cuando fue allí, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Hace falta que tengamos más asistencia. En el caso de China, como decía Randy Ortiz, para tratar de ver cómo coadyuvamos, cómo ayudamos a esa nación que es admirable. La revolución cubana ha tenido sus logros, sus altos logros, y ha constituido en esa nación en una potencialidad. Sin embargo, parece que se han quedado rezagadas esas reformas para tratar de que los cubanos entren a tratar de mitigar necesidades básicas. Señores, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. En el día de hoy comienzan las vistas públicas para seleccionar a los 5 jueces y sus respectivos suplentes para el Tribunal Superior Electoral y, por supuesto, esto con la rectoría del Consejo Nacional de la Magistratura. Para la escogencia de los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral serán evaluados unos 79 postulantes que pasaron a la tercera etapa de deliberación del proceso que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura. Dentro de esos 79 están los que actualmente conforman el Tribunal Superior Electoral, que son Marcos Antonio Cruz García, que preside de manera interina, Rafaelina Peralta, Ramón Arístides Madera Arias, Cristina Perdomo Hernández, Santiago Salvador Sosa Castillo. Todos inscribieron su candidatura para presidir el tribunal o para ser ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura. En esta oportunidad, por los compromisos que tienen prácticamente todos los medios de comunicación del país, será, me imagino, a través de la página del sitio web de la Dirección de Comunicaciones o de la Presidencia que se podrá dar seguimiento a estas evaluaciones que hará el Consejo Nacional de la Magistratura. En principio, los aspirantes eran como medio tímidos y se decía, bueno, pero es que no hay tantos, que como que nadie estaba tan interesado. Sin embargo, estamos hablando de que de todas las evaluaciones y luego de las objeciones
y justificaciones que se dieron a esas objeciones, pues quedaron 79 postulantes que aspiran a conformar el Tribunal Superior Electoral. Se supone que por lo que ha planteado el presidente de la República y el sector político y social del país, en esta oportunidad se tratará de colocar en el Tribunal Superior Electoral a personas lo menos cercanos a al desempeño político, a la relación política, porque recuerdo que hace varias semanas el presidente Luis Abinader habló de que justamente ese era parte del legado que él entendía que debía dejar dentro de su ejercicio gubernamental, que los tribunales estén compuestos por personas que tengan el menor lazo o nexo político en el desempeño de sus funciones. Vamos a ver cuáles podrían ser los que superaran estas evaluaciones y conformaran el Tribunal Superior Electoral. Reitero que hoy continúa las vistas públicas para esta selección de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Mira, en la agenda del país hay una serie de puntos que se le da de lado y a veces uno mismo contribuye por no comentarlo, por no ponerlo sobre la mesa, uno ayuda por omisión. Cuando una persona es acusada de corrupción, en el marco jurídico que tenemos hoy día, su patrimonio es intocable, a menos que no intervenga una sentencia con la autoridad de las cosas definitivamente juzgada y una constitución en actor civil por parte del Estado lo condene al pago de una suma por indemnización por la infracción que cometió. ¿Qué es lo que yo digo que está en ahí? Es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio se ha caído como 3 veces, porque tal parece los legisladores tienen miedo de aprobarla porque se le podría aplicar a alguno de ellos. ¿En qué consiste la ley de extinción de dominio de manera franca? En que no hay juicio a personas, sino juicio a capitales y a bienes. Cuando haya dudas sobre que alguien ha violado las leyes y se ha apropiado de dinero o de bienes de manera dolosa, se puede someter a la justicia el dinero que él tiene, el patrimonio, no él. Pero, ¿cómo así? Yo pensé que las condenas eran a las personas propietarias de eso, o que la acción ilegal de una persona generaba los bienes objeto de la aplicación de esa ley. Pero no, lo que ocurre, Randy, yo digo, es un juicio. Uno a la vez. Danilo, a uno como que le choca, y tú eres el abogado y nos ayuda en eso, a uno como que le choca un poco el que le diga, mira, vamos a jugar esa casa millonaria con esa finca y esos 18 millones de dólares que están ahí, y no a la persona que lo... O entiendo mal, no sé. No, es así. No te vamos a juzgar a ti, vamos a juzgar tus bienes. Pónmelo ahí. Degállame de dónde tú lo sacaste. Cuando no lo puedas justificar, eso es del Estado. ¿Entendiste? ¿Cuánto que tú tienes tanto y tanta finca? Vamos a ponerlo ahí encima de la mesa. Comienza a degallarme cómo tú lo conseguiste. Si se tranca y no lo puede demostrar, pasa a no tener dominio sobre él, porque eso pasa a propiedad del Estado dominicano. Mírate que no lo están jugando a él por una infracción, por un ilícito. Está jugando su capital, ¿de dónde lo sacó? No, pero eso no está jugando. Eso es como una teoría. A él. Eso es como una teoría medio rara. Esa es la ley de extinción de dominio, que incluso Estados Unidos, cuando comenzaron estos líos, dijo que iba a ayudar para que fuera aprobada. Pero lo que se supone, ¿de dónde sale el tema?
No, tema porque yo está... dije que yo lo propuse porque nosotros tenemos cosas en agenda que las olvidamos. Sí, Y pero yo está creo bien. que hay que mantenerla viva, Sí, porque pero no está bien. no ha aparecido ningún legislador que tenga la iniciativa de reintroducir la discusión y la aprobación de la ley de extinción de dominios. Pero cuando digo de dónde sale el origen de la ley, es lo que ha estado pasando principalmente promovido por Estados Unidos. Y voy a poner dos casos aquí de extraditados que han ido a Estados Unidos por asunto de narcotráfico, negocian en Estados Unidos, le dan una pena mínima. Como no existe la ley de extinción de dominio, cuando esa persona cumple la pena mínima allá en Estados Unidos, ya aquí en República Dominicana no se le puede juzgar por el mismo delito. Entonces vienen aquí y le reclaman al Estado dominicano la entrega de los bienes que le fueron incautados de manera preventiva durante el proceso de la investigación y la detención y posterior deportación. Y el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo es un ejemplo vivo de esto. Renunció a una cantidad de bienes, pero prácticamente se quedó casi con más de la mitad de los bienes que tenía producto del narcotráfico. Eso no ocurriría si nosotros el tuviéramos señor una ley de Paulino... extinción de dominio. ¿Qué cosa? No entendí nada de lo que dijiste porque Lo que te dije es que eso no ocurriría si nosotros tuviéramos una ley de extinción de dominio. Pero claro, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ese es el origen de la intención de los legisladores, que no solo es en República Dominicana que se está buscando la aplicación de esta extensión de dominio, ya eso casi es universal. Aquí hemos tenido muchísimos problemas, intereses que no han dejado que esta ley se apruebe, pero la intención es esa. Usted cometió un delito y ese delito conlleva un enjuiciamiento con una condena posterior. Ya automáticamente el dominio sobre sus bienes termina de parte suya y eso pasa a ser propiedad del Estado dominicano, que puede subastarlo, puede usufructuarlo en provecho del mismo Estado, cosa que no se puede hacer ahora. Y eso es lo que se está buscando. Yo por eso digo de dónde está la teoría de juzgar los bienes. No, el origen es juzgar el delito cometido que arrastra los bienes que tiene ese imputado. Y en este caso, usted lo que dice, bueno, usted no puede venir de allá para acá a reclamar unas propiedades y un dinero que se supone que fueron productos de acciones ilícitas que ya fueron penalizadas, pero que usted negoció en Estados Unidos y vino con una condena de pocos años. Y ya terminé, y estoy aquí, devuélvame en mi cuarto. Así no, tienes un error. No, la persona a quien se le cuestiona su patrimonio no tiene que cometer ningún delito para que la ley de extinción de dominio se aplique. Es el patrimonio lo que se juzga, no es a la persona por un delito. Podría generar la ley algunos estamentos legales, pero lo que se juzga no es a la persona porque ha cometido un delito. A quien se juzga es al capital, de dónde lo sacó. Demuéstramelo, dónde lo sacaste. Si no lo puede justificar, eso es del Estado. No tiene que intervenir ningún tipo de condena penal. Es el patrimonio lo que se juzga. Yo sigo, sin ser abogado, creyendo que eso es un eufemismo. Juzgar las cosas son inanimadas. La penalidad de un ser humano adquiere el valor de delito porque se hace por voluntad. Yo soy un ciudadano correcto o soy un delincuente. Eso lo decido yo. Pero un fajo de 4.828 millones de pesos no tiene voluntad. Por lo tanto, no se puede juzgar una voluntad inexistente. Quiere decir que aunque le pongan el nombre que le pongan, no importa el nombre que le pongan, eso no pasa de ser un eufemismo.
No, Randy, eso existe. Déjame terminar, Danilo. Tú le darás la vuelta como abogado, pero yo lo estoy viendo como ciudadano y como periodista. ¿Cómo es posible que yo voy a juzgar un barco lleno de droga? Yo tengo que juzgar al que llenó el barco de droga, porque la droga no es ni legal ni ilegal. La cocaína es un alcaloide que sale de la hoja de la coca, pero ella no sale sola. Si tú no vas, muele la hoja, la somete al proceso echándole gasolina y 20,000 cosas que hemos visto en reportaje, no sale la droga. Si tú no la empaquetas, la envías, otro la recibe, la comercializan y esa acción viola leyes específicas del tráfico y consumo de droga, no hay delito, porque la droga no tiene pie, ni tiene un bolsillo para la propia droga echar el dinero por concepto de la transacción. Por lo tanto, al que juzgan, no importa cómo lo pongan, lo pinten y el nombre que le llaman a la ley, el violador de la ley. Ahora, que su imputación parta del resultado de lo que tiene ilegal como una prueba o una señal es una cosa, pero como que me parece a mí, con el debido respeto a los que saben de derecho. No, pero es como yo estoy buscando un camión Magirus Deus que tiene un mal origen, me parece como algo raro. Sí. Eso nace después de aquella ley de lavados de activos, donde incluso es cómplice de lavado de activos el abogado que asesora a quien está haciendo el negocio o el notario que le legaliza un contrato. Mira que parece como jalado por los cabellos, pero es así. No es un juicio a una persona, es un juicio a los bienes. Siéntese ahí, dígame de dónde usted lo encontró, cómo usted lo consiguió. Si no lo puede demostrar, eso pasa a posesión del Estado Dominicano. Pero entonces, en Estados Unidos. En Estados Unidos se aplica. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque esto será inacabable. Pero se está jugando, por eso tú mismo lo acabas de decir. Dígame a dónde usted lo encontró. La pregunta es, ¿a la persona o al camión Magirus Deus mal habido? Al propietario que se ha enriquecido supuestamente ilícitamente. Mira, a propósito de estas instituciones que tienen la obligación de tomar decisiones, hace unos días el Partido de la Liberación Dominicana recurrió ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que reconoce a la Fuerza del Pueblo y al Partido Revolucionario Dominicano como mayoritarios. Y uno se ha estado preguntando de manera humilde, porque en el PLD hay mucha gente pensante y son políticos las 24 horas. El axioma traigo este axioma, por ejemplo, de que el enemigo de hoy puede convertirse en el gran amigo del mañana o el gran aliado por las posibilidades que puedan darse en una segunda vuelta, por ejemplo, en las elecciones del 2024. Pero, ¿qué importa que, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo reciba más recursos cuando la Fuerza del Pueblo ha estado creciendo sin recibir recursos de la Junta Central Electoral? Entonces, no me explico pero bueno, uno respeta esto. No, pero está fácil, Miguel. Si ha crecido sin tener dinero, cuando reciba dinero va a crecer más y se alimenta del PLD. Pero ¿por qué la ojeriza del PLD, por ejemplo, en el caso del PRD, que pudiera, y de otros, cuando pudieran en un momento... PRD es contra la Fuerza del Pueblo y es lógico. Ok, pero vuelvo y reitero, las posibilidades tienen que pensar. Yo no soy quien para mandar a grupos políticos expertos pensar en la posibilidad de alianzas en el 2020, en caso de una segunda vuelta. Eso, Miguel, que te falta algo. No solamente salieron beneficiados la Fuerza del Pueblo, el PRD. También salieron beneficiados cerca de 23 partidos minoritarios que
que también le van a tener que dar más dinero porque no lo juzgaron bien, según lo que pensó la fuerza del pueblo. Todos esos partiditos pequeños que alcanzaron una puntuación ahora subieron de estatus y son como 23. Exacto. Eso se le haría en un futuro, ya viendo lo que es la táctica política, se le haría muy difícil para pasar a formar parte de un frente donde encabece el PLD, porque tendría su ojeriza, porque el PLD con esa acción que ha tomado está en contra no solamente de la fuerza del pueblo y del PRD, sino también de todos esos partidos minoritarios. Exactamente, exactamente. Muy bien. Eso bueno, en la visita que hizo el presidente, perdón. Sí, nada de lo que pasa en este momento en eso va a tener ningún valor en el futuro, porque hay una frase que lo define todo, y es que la política ni agradece ni guarda rencor. O sea, tú puedes haber hecho todo por un partido y si tienen que psiquitrillarse, como se dice uno de los verbos de ataque político, lo hacen. Pero tú puedes haber sido el peor enemigo de alguien en política, pero si las circunstancias dicen que la unión de ustedes les da la fuerza, se olvida la querella y viene el acuerdo. Eso, en el mundo hay ejemplos inacabables en ese sentido, Atahualpa. No sé qué pero lo que dijo José Tomás Pérez, yo creo que tiene mucho sentido, que estaba opuesto a que el PLD recurriera. Dijo, ¿qué ganan con eso? En política no se puede actuar por... no se puede actuar en base a los sentimientos. Se supone que debe ser con mente fría. Y ustedes ganaban más, le dijo al PLD, dejando esa vaina así que cayéndole atrás. Porque tal parece que es una persecución contra Leonel Fernández. Bueno, señores, miren, la visita del presidente Luis Abinader a Constanza y Jarabacoa trajo informaciones importantes. Y dentro de ellas hay una que si realmente se lleva a cabo, sería una gran acción para la República Dominicana y especialmente para los productores de ajo de Constanza. Le di seguimiento a las declaraciones que dio el ministro de Agricultura, Limber Cruz, en Constanza, donde hizo más o menos una reseña de lo que ha estado haciendo el gobierno. Habló de más de 2.000 millones de pesos que se han dispuesto a través de préstamos del Banco Agrícola, dentro de los cuales dijo que a unos 300 y pico de millones de pesos se hicieron esos préstamos a tasa cero, y que de esos 2.000 y pico de millones de pesos, 1.198 se prestaron para Constanza. Y que si se sigue lo que se ha estado trabajando, República Dominicana podría alcanzar la autosuficiencia en la producción de ajo. ¿Y por qué digo que es importante, señores? Porque el ajo siempre ha sido un producto de conflicto. Yo dije, pero ven acá, a veces uno veía las incautaciones de ajo que se producían en el gobierno pasado, que yo no sé por qué han aminorado en este gobierno. A través de Haití, el contrabando de ajo, yo decía, pero el ajo está más caro y es más negocio que la misma droga. Y le consulté a un par de cosecheros de ajo y me decía, el problema es, Atahualpa, que aquí, por poner un número manejable, la producción de ajo en una tarea de tierra te puede dar 5 pesos, pero cuando esa producción sale al mercado, resulta que tú la estás vendiendo a 100, porque no hay una planificación. Están las importaciones que se hacían a través supuestamente de subastas, y el contrabando de ajo por Haití, que no se sabe de dónde venía este ajo, porque un país, que es lo que a veces yo me he preguntado y he llegado a la conclusión de que es un tema hasta cierto punto inhumano, que usted ve cómo entran por las fronteras pacas de ropas que son donadas a Haití
y que la pasan por la frontera. Y aquí hay un negocio extraordinario, y en el mismo Haití, pero ya no es solo en la frontera. Usted tiene el negocio de pacas, de ropas y eso de aquí en Santiago, en la capital, en todos los pueblos del país hay el negocio de las pacas. ¿Cuál es el origen de las pacas? El origen de las pacas es donaciones que se le hacen al pueblo haitiano por organizaciones internacionales que son acaparadas o compradas o negociadas por una mafia haitiana que entonces viene y la pasa de manera legal o en el tráfico comercial a República Dominicana, y aquí la vendemos como si nada. Pero el mismo ajo, Haití no es un productor de ajo, no lo es. Sin embargo, vemos cómo había o hay todavía una gran cantidad de contrabando de ajo por la frontera. Y usted ve que hay gente que toma el riesgo de llenar una jipeta que cuesta 800,000 o 1,000,000 de pesos de ajo o de cigarrillos, de esos que venden en Haití, producen en Haití. Pero ya esos son cigarrillos producidos allá. Pero ajo no, ropa de paca tampoco. Y todo eso se vende aquí en República Dominicana. En el caso de los productores de ajo, siempre hemos visto que cíclicamente hay un problema porque el ajo se dispara a 300 pesos la libra, pero por Dios. ¿Y qué es lo que tiene el ajo? ¿Qué es lo que le echan? Bueno, el asunto es que por vía de la subasta supuestamente aumentaba el valor del permiso de importación y había que cobrárselo a la población. Pero ¿por qué no producimos ajo? Si tenemos el terreno en Constanza y las condiciones climáticas, principalmente en Constanza, para producir ajo. Bueno, pues esa es la noticia que ha dado el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Ha dicho, en esta oportunidad estamos entregando semillas para la siembra de ajos genéticamente mejoradas. Se va a aumentar la productividad de, creo que eran 8 quintales que producía por tarea la actual variedad que se sembraba en Constanza, y generarían en esta oportunidad unos 40 quintales por cada tarea. Y en ese sentido, se prevé que para dentro de 2 años ya República Dominicana no tendrá que importar ajo y tendrá autosuficiencia. Y por supuesto, eso dará tranquilidad al mercado, lo que uno espera que se refleje en mejores precios para el consumidor, porque lo estaríamos produciendo aquí, y que no haya estos sobresaltos de sobreprecios cada cierto tiempo en la comercialización y la producción de ajo, que uno, desde que tengo uso de razón, estoy oyendo el problema del ajo de Constanza y la misma pregunta todos los años, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una verdadera siembra? Bueno, se alegaba y se alega todavía ahora que la preparación del terreno no era la adecuada, que la variedad que se sembraba no era la adecuada, que había la necesidad de aumentar la productividad por tarea. Bueno, pues todo eso parece que se ha tomado en cuenta de acuerdo al anuncio que se hizo el pasado domingo en Constanza con la visita del presidente Luis Abinader. Ojalá, Atahualpa, sea tan bonito como tú lo dices. Bueno, porque habrá que ver hasta dónde nosotros estamos atados con el DR-CAFTA y que llegue un momento que todo el mundo pueda importar ajo en base a ese tratado de libre comercio, porque de lo más probable es que hayan algunos países de los que pertenecen al DR-CAFTA, donde nosotros estamos, que producen ajo mucho más barato que el que podemos producir. Bueno, pero si mejoramos la tecnología... Estamos atados a qué tratamos nosotros con el ajo en el DR-CAFTA. ¿Y cuándo se levantará para que los aranceles sean cero para la importación? Ese es un tema que pica y se extiende, porque hay muchos productos que fueron protegidos durante 20, 25 años y no mejoramos el cultivo precisamente para ser competitivos. En esta oportunidad
si mejoramos la calidad, si mejoramos la productividad, no tendríamos ningún problema para competir con el ajo que pueda ser importado, porque tendríamos la autosuficiencia para el mercado nacional con una variedad que podría ser altamente rentable. Señores, tenemos que ir a publicidad. Un momentito. Atahualpa, una publicidad, pero es solo decir eso, apuntalar eso. Es que nosotros no podemos tener miedo de competir, lo que tenemos es que aprender a competir por vía de la eficiencia, por vía de las capacitaciones, porque siempre estaremos expuestos a la competencia. O sea, tenemos el reto de ser mejores en cada ocasión. Así mismo es. Venimos en un momentito con el próximo bloque de Mañana Boreal. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando.
Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En el café con leche del día de hoy vamos a hablar de un tema que le gusta a Danilo Basilio muchísimo. Vamos a hablar de dinero. Eso me gusta a mí me gusta eso. Por eso estoy diciendo que es un tema favorito, digo, no tuyo, de todos los dominicanos, el tema del dinero. Vamos a hablar de tasa de cambio, vamos a hablar de divisa, vamos a hablar del 50 aniversario de una empresa que es emblemática de Santiago, innegablemente, porque donde usted habla de divisa, le llega inmediatamente a la mente un nombre aquí en Santiago, que es Marcos Cambio. Vamos a tener a nuestro amigo Marcos Pichardo aquí en el Café con Leche en algunos minutos. Ya está en nuestros estudios. Vamos a hablar de todo lo que ha sido la trayectoria. Y caramba, ¿cómo comienza este negocio cuando la gente hablaba de la prima? Porque después fue el tipo de cambio que se aplica. Bueno, pues seguimos con Mañana Boreal. Adelante, señor Miguel Torres. Cómo no, gracias. A propósito de este martes 13 y de que la situación por la que pasa el hermano pueblo con quien compartimos la isla Haití, los martes 13, los viernes 13 se están relacionados a supersticiones de esa cultura mágico-religiosa. Hay personas que hoy muy fácil pues consultan a una persona que le lea la taza, consultan a un brujo. Yo no recomiendo esto, no creo en brujo, reto a cualquier brujo que me haga una brujería, porque eso solo está en la mente mágico-religiosa con una sustentación de sincretismo religioso, imágenes y fantasías. Por ejemplo, Haití tiene un gran turismo. Llegan cada cierto tiempo guaguas repletas de personas a brujos famosos, una herencia de la cultura africana. Sin embargo, esta actividad en Haití se diferencia de las religiones tradicionales que nosotros conocemos, de adorar una imagen, adorar a Dios. Ellos tienen, por ejemplo, sincretismo, imágenes mágicas, pero no tienen una rentabilidad. O sea, no recaudan recursos como hacen la mayoría de las religiones que envían recursos a sus sedes centrales en los Estados Unidos. Los testigos de Jehová, bueno, todas esas religiones protestantes, la misma Iglesia Católica que se vio envuelta hace unos días de problemas en el manejo económico, en los bienes raíces, en los aspectos inmobiliarios. Pero bien, reitero, hay personas que creen en lo que es el mal de ojo. Eso no existe. Lo que llamamos ojeriza, lo que llamamos, mira, fulano te está acotando los ojos. Eso no existe. Vi hace unos días, eso es más ignorancia que otra cosa. Vi hace unos días a un señor que tenía la imagen de su hijo en el motor y yo le pregunté, ¿qué pasó con tu hijo? Y él me dijo con mucha seriedad y muy creyente, mira, mi niño murió fruto de un mal de ojo. Eso es mentira. Si usted quiere, consulte a un psiquiatra para que lo oriente. Pero eso no existe. Eso es que tú estás partiendo
de una cultura diferente. Sí. Tú no te va a creer y va a creer que tú eres un loco, una persona que crea en eso. Oye, por dónde anda. Sí, porque es una cuestión cultural que se cree. Sí, pero que nosotros... Si tú le dices que eso es mentira, va a decir que tú estás loco, que tú estás equivocado, es lo primero. Porque eso es cultural. Sí, ¿qué diablo? A mí me llevaron a verme una taza una vez. Y yo comencé a reírme. Yo creo que tú crees. Comencé a reírme. Y la persona que me llevó recibió la información de quien me estaba leyendo la taza, que a mí no me entraba el desamino, le dijo. ¿Qué fue lo que te dijo que te llamó aparte? Que a ti no te entra el desamino. Bueno, o sea que, pero ella sí creía en eso. Y quien me llevó también. Sí. Sin embargo, se ha estudiado antropológicamente. ¿Qué edad tenías tú cuando te llevaron? No, yo era un hombre que fue una mujer, fue mi esposa que me llevó, la anterior esposa. Ella quería, parece que descubrir algunas cosas que yo tenía y me llevó, pero a mí no me entraba el desamino. Mira, antropológicamente... Randy Ortiz tiene el micrófono apagado, que lo he estado viendo hablando ahí, pero nada más quería saber si fue que te llevaron de niño. No, me llevaron, parece que para descubrir algunas cosas que ella pensaba que yo tenía escondido. Y me durmió y me llevó. Mira, la gente necesita... Pero mira, es que por eso uno insiste cada vez que uno tiene la oportunidad. Para mí eso es mi misión en la comunicación. Por eso es que la escuela tiene que ser laica. Exacto. O sea, en la escuela hay que enseñar lo que la ciencia ha demostrado o puede llegar a ser demostrado científicamente. Y en base al conocimiento. El marco de las creencias, eso es personal, eso no puede ser parte del sistema educativo, porque en la creencia está todo lo que tú creas. Lamentablemente, en nuestro sistema educativo todavía se imparten creencias. Por ejemplo, se pone la gente a rezar. Que no es de ninguna religión, no, es que usted no puede ponerlo en creencias, porque la creencia que hay es en base a la tradición cristiana. Y yo siempre pregunto, y cuando venga el árabe, ¿lo vas a quemar en la materia porque él cree en otras concepciones religiosas? Por eso, no es porque uno tenga nada contra quienes profesan una religión, eso es parte de tu libertad. Si tú quieres creer, tú crees. Si no quieres creer, no crees. Pero también hay que garantizar el derecho del que no tiene una explicación del mundo y la vida a partir de misterios y divinidades, que cree en la naturaleza, la fuerza, los movimientos, la transformación o la evolución, como tú quieras. Tú tienes que garantizar a todo, y la única manera de hacerlo es solo poner como elementos educativos las cosas que se pueden demostrar, como la ciencia, como la tecnología y también las humanidades, pero no las creencias, porque su palabra lo dice, creencia es lo que tú crees. Pero en el campo de la creencia lo cabe todo. Yo puedo creer que una jirafa que pasó por ahí es una deidad, como se creía en la antigüedad, pero ella no es ninguna deidad, ella es una jirafa. ¿Tú entiendes? Sí. Pero eso está tan en los huesos de nosotros, que nosotros hemos tenido líderes nacionales de mucho respeto que han sido enfermos con eso. Exacto. Sus creencias. Le voy a decir ahorita fuera de cámara, pero entre nosotros hay amigos profesionales muy, no es que son comunicadores, pero que los comunicadores lo buscan mucho, que creen en brujería. Y tú te asombras que la gente así crea eso. No, mira. Pero que te digo, el hecho de que hemos tenido acceso a la escuela no quiere decir que no hayan vacíos en el hondón. ¿Por qué? Porque ha sido sistemático el proceso mediante el cual, de una forma u otra, te van introduciendo desde que tú estás pequeñito elementos de esa naturaleza, y eso aflora en el momento menos esperado. Por eso es que a la gente la educación tiene que transformarse para que sea un elemento de información y de transformación, de elementos esenciales que permitan el discernimiento del ser humano.
Porque ¿cómo es posible que usted vaya donde una gente primero analfabeta o casi analfabeta? ¿Ustedes no se acuerdan del brujo de Maizal? Sí. Con brujería y cosas. Hay gente que se muere ahora mismo porque no llevan a sus hijos, porque el hijo tiene, por ejemplo, esta enfermedad que es una secuela de la varicela y que le llaman culebrilla. Todo el mundo tiene eso y se desencadena por la varicela. Pero le dan a ese elemento de esa enfermedad o de esa condición un elemento mágico que si la culebrilla termina cruzándote de un lado a otro, la barriga te muere. Y no lo lleve al médico, porque esa enfermedad no la curan los médicos. Los médicos no conocen de eso. El deber esencial de la comunicación está con la verdad. El médico, señores, ponga a calcular lo que estudia un médico desde que lo pone en los primeros años de la escuela, sea en el preprimario o en el primario, como en la época de nosotros. Yo no fui a preprimario, ¿verdad? Hasta que él se gradúa de bachiller, de médico general, de especialista, las 5.000 actualizaciones que tienen que hacer en su vida, por el avance de la ciencia y la tecnología, para que venga una gente analfabeta y de que él cura lo que una gente que se ha bebido 1000 veces todos los textos de que el DM, que sé yo qué, lo que indica la actualidad de la medicina y los protocolos médicos, que ese hombre no cura, o esa mujer médico no cura una enfermedad, y esa señora o señor, a veces un vivo, analfabeto de un rincón de la vida, te cure de lo que no te cura la ciencia. Es ahí a donde está la estafa. Exactamente. Es ahí donde está el engaño. Entonces se ha estudiado una distorsión. Y es verdad que son tradiciones culturales de la República Dominicana. Pero por eso han entrado. En Europa no te dan ni religión ni nada de eso, ni se da como antropología, vale decir. Se le explica a los alumnos. Pero Miguel, no te deja hablar, Miguel. De distinta forma y todas las cosas para que no caigan en eso. Pero aquí no, aquí en el sistema educativo tenemos creencia todavía. Imagínate tú para dónde. Oye, la gente en un momento de desasosiego, de abandono, buscan ayuda para tratar. Por ejemplo, el hechizo para que un hombre te dé dinero. Hay mujeres que van hoy a estas botánicas y consiguen inciensos que atraen dinero, haz que el dinero fluya, un trabajo para que el marido no vea a otra mujer, solo a ella. Todo ese tipo de cosas, creencias falsas. Señores, está muy interesante y científica la conversación, pero tenemos que despedir a Mañana Boreal y entrar en breve en el Café con Leche. Así es que gracias. En un momentito estamos conversando con Marcos Pichardo de Marcos Cambio en el Café con Leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.